del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 2. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso número 8. ¿Vieron? ¿Sí? Todos el verso número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Inclinemos nuestro rostro, hagamos una pequeña oración para poner esta palabra en las manos de Él, a fin de que haga en nosotros todo aquello que nuestras vidas necesitan. Padre Celestial, en esta noche, oh Dios, nos exponemos, Padre, delante de ti, a fin de que sea, Padre, tu Espíritu ministrando cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, conforme a ese amor, pero también a esa gracia que te identifica, ministranos, oh Dios amado, en esta noche. Señor, mi Dios, que sea tu Espíritu, Padre, tocando cada fibra de nuestro ser. Háblanos, oh Dios, a través pues de esta su palabra, aquella, oh Dios, que puede enriquecer, puede redarguir, puede, Señor amado, a cada uno de tus hijos, Señor mi Dios, ministrarnos. En esta preciosa noche, tu Espíritu lo llene todo. Mira también, oh Dios, en medio de nosotros, toda resistencia, todo pensamiento que quiera turbar nuestra tranquilidad. Señor, toma control, Señor, aún de nuestros más íntimos pensamientos. Padre, sujétalos a Cristo, Espíritu Santo, que todo esto, mi Dios, pueda ser, Padre, dominado por tu ser. Señor, tomando control, pues, de nosotros, disponnos para poder asimilar en esta preciosa noche, oh Dios, Padre, manjar espiritual. Dios, nos ponemos, pues, en tus manos, y que sea tu gracia, Padre, y tu misericordia, Padre, sobre cada uno de nosotros. Te lo imploro, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, pues, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, cuando vamos, mis amados hermanos, sobre la Escritura, es necesario entender que Dios había dado una disposición al hombre. Estoy haciendo un breve recuento tan solo. Y esa disposición incluía, mi amado hermano, que el hombre no podía comer, de ese fruto que se encontraba del árbol, que se encontraba en medio del huerto, conocido como el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre obviamente no estaba con su mujer a la hora de ser ella provocada, ser ella engañada por la serpiente. Esto ya lo vimos el domingo pasado. Sin embargo, ella pone a buen recaudo su vida, dando una excusa obviamente no valedera. Ella pone delante de sí en cuestionamiento el mandamiento que le había dado su marido, y allí es donde se quiebra la relación con su Dios.
Ella come del fruto y más adelante, al parecer, el hombre, sin ningún tipo de resistencia, al ver que los efectos en la vida de su mujer no habían trascendido a más, él también accede y come. La Escritura nos hace ver en Génesis capítulo número 3, versículo número 7, que desde allí la Escritura nos hace saber que ellos se vieron que estaban desnudos y se avergonzaron, es decir, se produjo la malicia en ellos y reconocieron ese estado ya no de inocencia, sino de malicia. Recordando que cuando uno va a Génesis 2, versículo número 25, la palabra también nos dice con claridad que ellos, antes de pecar, antes de haber desobedecido, también estaban desnudos, pero ellos en esa instancia no se avergonzaban de aquello. Cuando vamos pues ya al versículo número 8, luego de esta, obviamente, provocación de rebelión, oyeron, dice en el verso 8, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia, dice allí, de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es necesario considerar que lo que hace Dios en este momento, posiblemente, claro, la Biblia no lo menciona en versos anteriores ni posteriores, pero sí es bien saber que Dios posiblemente sí tenía la costumbre de hacerlo. Pero lo que no estaba dentro de ese, digamos, recorrido propiamente del día que hacía Dios en el huerto, era que el hombre sí se escondiera. Recuerde que el pecado hizo tener al hombre en un estado de vergüenza, un estado de malicia. Pero allí el hombre, al verse desnudo, dice la Biblia, se escondieron tanto el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los propios árboles que estaban en el huerto. Y es allí donde vamos en esta noche a predicar por el tema, ¿dónde estás tú? Dice el versículo número 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta, mi querido hermano, no se escapaba obviamente de la omnipresencia de Dios. Si Dios está en todo lugar, si bien es cierto, posiblemente su figura, su presencia estaba paseándose por el huerto, no significaba que su espíritu no estuviese en todo el huerto como tal. Dios sabía dónde estaba el hombre, Dios sabía que se escondía entre los árboles del huerto. Pero Dios quería confrontar de manera frontal, valga la redundancia, quería confrontar al hombre para ver si le daba el primer paso a fin de buscar, perdón, a fin de buscar una reconciliación y volver a tomar para sí, la posición que Dios le había otorgado. Pero el hombre no busca bajo ninguna circunstancia remediar el mal que había hecho. El hombre actúa obviamente como actuamos nosotros, luego de cometer una falta, obviamente, y no dar la cara frente a esa falta. El hombre se esconde. Y es allí, mi querido hermano, donde a Dios no le queda más remedio que confrontar, a su creación. Dice pues el versículo número 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Quería poner un tema de pronto algo gracioso en esta porción, jugando a las escondidas con Dios. Pero a Dios no se lo puede, diríamos, catalogar como aquel que no sabe dónde uno se encuentra. Dios sabe claramente dónde estamos en todo momento y en todo tiempo. Ahora, dice el verso 10, luego del alerta, del llamado de Dios al hombre, el hombre responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora, considere los aspectos de esta narración. Mira, la Biblia no dice que Dios estuviera hablando, pero posiblemente Dios apenas ingresa al huerto, llamó a Adán, llamó a Eva y quiso de pronto tener la plática acostumbrada. Hermano, tú debes de saber que Dios se interesa por nosotros y Dios tiene siempre la iniciativa de crear con el hombre una relación, de crear con el hombre una intimación.
Pero el hombre muchas veces se siente indigno, se siente, diríamos, no dispuesto a hacerlo porque sabe que él es pecador. Ahora Adán, mi amado hermano, se encuentra en una posición muy compleja. Dice la Escritura, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora, yo le pregunto algo, todas estas sensaciones, estas emociones, por primera vez el hombre las estaba experimentando. El hombre antes de haber pecado nunca había tenido temor. El hombre antes de pecar nunca había tenido miedo, nunca se había sentido indigno, nunca se había sentido de alguna forma desmerecedor de la gracia de Dios. Al contrario, antes del pecado el hombre tenía libertad, el hombre tenía acceso a conversar con Dios, tenía armonía con su Creador, pero el pecado lo echó todo a perder. Y allí, mi amado hermano, ya en los escritos de Pablo, nos dice, llamado, a cada uno de nosotros que debemos de andar o de vivir en una vida totalmente nueva. Yo quisiera de primera mano, antes de adentrarme en los otros versos del libro del Génesis, que me acompañara por favor a la carta a los Efesios. Venga conmigo a la Escritura. Y quisiera tomar un texto que de hecho se leía el día de ayer, en el bautismo allá en Petrillo. Quisiera por favor que me acompañara al libro o a la carta de los Efesios. En la carta, de los Efesios. Nos dice el Señor en el capítulo número 4, Efesios, capítulo número 4, nos dice el Señor, ¿lo tiene? Efesios capítulo número 4, nos dice el Señor en el versículo número 22, dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice aquí, del viejo hombre. ¿Y cómo está el viejo hombre? De acuerdo a la óptica de Dios, dice allí que está viciado, es decir, como que si estuviese totalmente saturado, viciado, conforme a los deseos engañosos. Y dice, para curar este mal, dice la Biblia, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, dice aquí, según Dios, en la justicia y santidad de ¿qué? Y santidad de la verdad. Mi amado hermano, es evidente de que el hombre, luego de haber pecado, parece mentira, con una sola falta, afectó todo su ser. Ojo, con un solo quebrantamiento, afectó todo su ser. Se sintió mal emocionalmente, se sintió mal sentimentalmente, se sintió mal físicamente. El pecado hizo estrago en todas las áreas del ser humano. Sus emociones ya no eran las mismas, ya no estaba feliz, ahora se encontraba totalmente triste. Llamado, el hombre ya no sentía el verdadero amor para con Dios por la ofensa, por el sentimiento de culpabilidad. Y físicamente, exteriormente, ahora el hombre se sentía avergonzado del pecado. Eso, amado hermano, hace el pecado en la vida del hombre. Lo destruye desde adentro hacia afuera. Ahora bien, cuando vamos por favor al libro del Génesis, en el capítulo número 3, versículo número 10, dice el Señor, y él respondió, el hombre al oír de la palabra, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba, dice allí, desnudo. ¿Y qué ocurrió seguidamente? Y me escondí. Este pasaje, a manera de un pequeño paralelo, se parece
es muy relacionado a cuando todo el pueblo, la nación de Israel, también escuchó por primera vez la voz de Dios. Cuando el hombre escuchó por primera vez allá en el monte, cuando Dios estaba dando sus leyes, sus mandamientos, el hombre experimentó algo muy similar a lo que experimentó Adán. El hombre tuvo terror, tuvo pavor, no soportó la voz de Dios. Hermano, es que el pecado o la maldad no puede, a la verdad, sin soportar tanta santidad. De hecho, mi querido hermano, si usted me acompaña, por favor, al libro del Éxodo para poder ver este contraste, sí, entre lo que Dios obviamente quiere hacer, que es que el hombre se acerque. El hombre más bien cuando tiene pecado busca alejarse o apartarse de esa santidad. Venga conmigo, mi amado hermano, al libro del Éxodo en el capítulo número 20 y mire con detenimiento qué nos dice el Señor. Sí, desde el verso 18 en adelante. Éxodo capítulo 20. Verso 18 en adelante. Dice la Escritura, todo el pueblo, ojo, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Recuerde que Dios estaba dando las leyes, los mandamientos. Dice la Escritura, y el pueblo, siguiéndolo, temblaron y se pusieron de lejos. Y ellos, ojo, le dicen a Moisés, versículo 19, y le dijeron a Moisés, habla, no Dios, habla tú con nosotros. Y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Por qué dice? ¿Cuál fue la razón? Para que no muramos. ¿Por qué se vieron a sí mismos tan indignos de hablar con Dios? ¿Por qué? Porque sabían en la condición en la que se encontraban. Hermano, si bien es cierto, el pecado produce esta separación, este alejamiento, Dios no nos quiere lejos de Él. Más bien Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero con una actitud de arrepentimiento. Hermano, Dios da la llave al hombre para poder arrepentirse y Cristo es el camino hacia ese arrepentimiento. Pero penosamente a veces nos sentimos tan sucios, tan indignos, que no nos vemos a sí mismos como merecedores de esa gracia. Pero Dios nos la ha regalado. Y dice aún más el versículo número 20, mira cómo Moisés trata de dar algo de ánimo al pueblo. Y le dice, Moisés le responde al pueblo. ¿Qué es lo primero que le dice? No temáis, porque ¿para qué Dios apareció en el monte? Dice allí, para probaros vino, sí, el Señor, vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Con qué fin? Para que no pequéis. Si no hubieras pecado, no tendrías problema alguno de acercarte ante ese Dios. Dicho esto, mi querido hermano, y vuelvo obviamente a Génesis capítulo número 3, dice pues en el versículo número 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y claro, tuve miedo. ¿Y por qué lo tuve? Porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, hay que hacer algo de teología, como dicen los estudiosos bíblicos. Llamado, ¿por qué causa, Adán, dice él, que se ha alejado o se ha escondido de Dios? ¿Por qué causa? ¿Cuál fue la causa, según él, que le hizo tener, indigno ante su Dios y esconderse? ¿Qué excusa pone? Él dice, me he escondido porque estuve desnudo. La realidad fue esa, ¿o no? ¿O hay algo atrás de eso? Que es mucho más importante que solamente estar desnudo o estar descubierto. Claro, él pone lo último, lo pone primero como para poder maquillar su caída.
Él no dice, si tuve miedo de darte la cara porque comí del fruto o porque no me allegué al árbol que tú me habías dicho que no debería de comer. Él no dice eso. Él empieza de alguna forma, suavizar a su situación para que Dios, pase desapercibida la gravedad de su pecado o la gravedad de su falta. Mi amado hermano, dice pues la Escritura que Él pone como traba lo siguiente: oí tu voz en el puerto, tuve miedo porque estaba desnudo. Y esto fue lo que me hizo esconder. Y me escondí. Mi amado, ¿cómo poder engañar a Dios? ¿Cómo poderle decir a Dios, Señor, lo que tengo en el bolsillo no es mío, pero bueno, las cosas no son del dueño, ¿no? Sino de quien las necesita. Y como yo estoy bien necesitado, bueno, me cogí ese dinero. Pero ¿cómo poder tapar el hurto o el robo con una excusa tan infantil? ¿Cómo poder decirle a Dios, Señor, es que el fin justifica los medios? Es que como en casa no soy atendido, entonces busco fuera lo que me encuentro en casa. Y de alguna forma suavizando la situación, lo que no quiere decir frontalmente es que cometí adulterio. Y querido hermano, siempre el hombre tratará de suavizar o de minimizar la falta o la gravedad de la falta delante de Dios. Y la pregunta es, ¿quién podrá engañar a Dios? ¿Quién podrá de alguna forma apantallar y decir, no, es que es esto lo que me motivó a aquello? A veces los hijos nos dicen a nosotros, es que la verdad es que no estudié porque como era bastante, no me iba a meter código en la cabeza. Y por eso hice pollitas, hice gallineros y no me tocó por el cuestionario, por el enriquecer. Hermano, no se puede, bajo ninguna circunstancia, dar, diríamos, argumentos frente a hechos sólidos que lo único que hacen es hacernos ver como lo que somos, hombres vendidos al pecado. La naturaleza del hombre, penosamente, es infringir la ley de Dios. Pero por eso mismo, conociendo Dios nuestra gran debilidad y falencia, nos ha provisto de un Redentor, nos ha provisto de un ayudador. Llamado Cristo, primeramente nos redime del pecado y su Espíritu nos fortalece para no seguir pecando. Recuerda que Él nos provee de su poder para vencer al maligno. Y querido hermano, he allí pues la excusa, diríamos, infantil que pone el hombre delante de Dios. Me vi desnudo y por eso tuve miedo y allí obviamente me he escondido. Versículo número 11, Dios mete el dedo en la llaga. Dios no come cuento. A veces en casa suele pasar que mis hijos dan ciertos argumentos que no tienen pie ni cabeza y la mamá dice, ya mi amor, siga nomás. Y yo digo, sí, le digo, discerniste todo lo que te dijeron. Sí, me dijo que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Yo digo, sí, pero tiene fundamento. Y después de ella razón, dice, cierto, no. Oye, ven para acá, le dice. Pero ya rato. Mi amado hermano, y es allí donde, de pronto el hombre, acostumbrado a engañar a los hombres, trata de poner cualquier película fantasiosa y de pronto en casa no solo se tragan la carnada, sino el anzuelo, la caña de pescar y hasta el pescador. Y dice pues la Escritura, en el versículo número 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Aquí está el asunto. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios entra, mi amado hermano, en el escenario de una manera muy sutil. Porque Dios, si bien es cierto, sabe lo que ha pasado, sabe que han desobedecido, pero Dios quiere seguirle la corriente al hombre. El hombre ha dicho, yo me he escondido porque me vi desnudo. Tuve obviamente vergüenza de presentarme así delante de ti.
Y Dios, que sabe lo que está pasando, le da piola a Adán y le dice, bueno, si es así como tú dices, dime, ¿quién te enseñó lo que es estar desnudo? ¿Quién te enseñó? Ahora, aquí hay un problema. Para ello, obviamente, solo habían 2 habitantes en el mundo. Solo 2. El hombre y la mujer. ¿Quién te enseñó? Era evidente que el hombre no podía de primera mano echarle la culpa al tercero, que en este caso vendría a ser ¿quién? La serpiente. Ya vimos, obviamente, estos aspectos en función de cómo se dio la tentación y por qué Satanás utilizó a la serpiente. Ya todo eso lo hemos visto el domingo anterior. Si no está percibido de ello, bueno, le invito a que vaya al internet, pues vean los videos, obviamente que se suben y podrá ponerse al día. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 11, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? Y ahí Dios va directo al punto y le dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Sí? Eso más o menos, bueno, queriendo cambiar la situación. ¿Recuerda usted el ejemplo del refrigerador de la semana pasada? ¿Se recuerda usted? ¿Sí? Haciendo una pequeña comparación, sí, con lo que estaba en el huerto y lo que puede estar en un refrigerador. ¿Se recuerda? Sí, a veces vemos el asunto del árbol de la ciencia del bien y del mal de una manera muy desdibujada, desde un punto de vista muy diferente a lo que Dios realmente quiso darle así a reconocer al hombre. Y se decía este ejemplo, y lo quiero recordar, si el huerto del Edén puede ser comparado como un refrigerador grande, sumamente grande, de 2 puertas, si quiere ponerle 3 puertas, póngale 3 puertas. Usted ha visto los congeladores en los comisariatos, en los supermercados. ¿De qué porte son esos congeladores? Son enormes, son corredores enteros, ¿verdad? Vea el huerto del Edén como un gran refrigerador, un gran corredor lleno de todo tipo de manjares, lleno de todo tipo de alimentos, y donde el dueño del supermercado le dice a uno de sus empleados, puedes comerte de todo lo que veas aquí, de todo, menos, como yo le dije la semana pasada, de ese helado, sí, de pronto marmoleado de mora y frutilla, que está, sí, en esa esquina del refrigerador. Pero de ahí te puedes comer de todo. Y el hombre bien mandado, de todo lo que las exquisiteces que hay en el congelador, bien mandado va y coge la tarrinita de helado de marmoleado y de mora con frutilla. Y le dice, ¿cómo es posible? Si le puse helados más ricos que ese. Le puse de pronto helado de vainilla, le puse helado de mora solito, le puse helado de frutilla solito, le puse helado de durazno, le puse de vainilla, chocolate, le puse de más, inclusive le puse mortadela, le puse tocino, le puse de todo. Pero qué contradicción. Justo agarra la tarrina que no tenía que agarrar. Ve al huerto como un gran congelador, lleno de todo. Y es allí donde Dios le hace saber al hombre, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y luego Dios le dirá a la mano, ¿has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Ahora, estas dos preguntas, ojo, son aperturas de Dios para que el hombre se arrepienta. Dios siempre, amado hermano, Dios siempre da la apertura para poder salir del embrollo del cabeza de los pequeños. Usted creo que reconoce en la Biblia que así como de parte del mundo o de parte aún de Satanás somos probados y tentados, la Biblia dice que Dios siempre nos dará la oportunidad para el oportuno Señor. Juntamente con la tentación que Dios nos provee, también nos da la salida. Siempre ha sido así. Siempre Dios, frente a la exposición, al riesgo de que el hombre caiga, siempre Dios pone una puerta de salida. Siempre.
Dios siempre está dando al hombre la oportunidad de que éste no caiga, no que el tropezón se vaya de oreja. Dios siempre está dando alertas, está dando, amado hermano, digamos, puertas de escape para que el hombre pueda tomar o hacer uso de esas puertas y no infringir, no quebrantar el mandamiento. Dios siempre, amado hermano, digamos que se manifiesta, se expone como el gran auxiliador de nuestras vidas. Siempre. Mi amado, yo creo que cada uno de nosotros en su debido momento ha experimentado pruebas de poder o tentaciones como para poder estar ya a punto de pecar. Pero Dios también en su misericordia dejando puertas entreabiertas para que usted tome la decisión y da el paso en firme de escapar de esa tentación. La penoso del asunto es que Dios, por más alertas que nos pone, el hombre termina siendo caso omiso de esas alertas y enceguecido incurre en transgresión. Eso es lo lamentable. Dios, por ejemplo, le puede dar la salida a un estudiante que está expuesto de pronto a copiar. ¿Qué salida le puede dar a ese estudiante? ¿Qué salida le da al estudiante? A ponerse a estudiar en el momento del examen, tratando de recordar abriendo el libro. Hermano, le dio todo un día anterior, le ha dado una semana anterior, un mes anterior, un trimestre anterior, para que cada día esté qué cosa. Y esté estudiando. De hecho, Dios les pone las alertas con padre y madre y les dice, ¿ya estudiaste? Que si te la daréis, te lo veréis. ¿Y qué dice el muchacho? Ya, yo ya estudié. Mi amado, Dios da alertas constantes. Y tenga por cierto esto, más son las puertas de escape que Dios te da, sí, que las provocaciones que el enemigo te presenta. Dios siempre está manteniéndonos apercibidos de las cosas. El hombre recibió, ahora yo pregunto, ¿Adán y Eva recibieron la salida antes de la caída? Yo le pregunto. Adán y Eva tuvieron puertas de escape antes de caer. Primeramente, ¿qué les dio Dios? La primera gran señal. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio primero? Sí, le dio de primera mano la gran advertencia. Dios le dio la gran advertencia. Cuidado, le dijo. Ten mucho cuidado. No te acerques a ese árbol. No comas de su fruto. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La advertencia. Les dio la advertencia. Y como para poder poner en sobreaviso al hombre, Dios no escondió el árbol. Lo puso ¿en dónde? En medio del huerto. Haga de cuenta que lo puso en medio de la calle, en el público, como semáforo. Recuerde que Dios da la salida juntamente con aquella situación. ¿Y sabe cuál fue la salida? Poner al lado de ese árbol, ¿qué cosa? El árbol de la vida. Mi amado, eso básicamente es como poner, diríamos, dos señales. La primera, la muerte. ¿Usted ha visto los frasquitos cuando tienen veneno que le ponen una calavera y le ponen unos huesitos así atravesados? ¿Verdad? Y luego le puso otra bandera. La bandera de pronto que es reconocida como auxilio de la Cruz Roja. Ahí la tenía. Ahí la tenía. Enfrente, en medio del huerto. Mi amado, y aparte de eso, Dios le dio también otra gran ayuda para poder mantenerlo al hombre al margen. Le hizo a su mujer. Le hizo a su mujer. Y le dijo, y por si acaso te sientes tentado porque te ves solo, ¡pim! Le puso, aquí está tu compañera. Ayuda idónea. Diríamos, para que no veas tantos árboles, mira a ella. Posiblemente el hombre dice, yo estoy solo acá, puro animalito, no puedo hablar con el perro, no puedo hablar con el caballo, no puedo hablar con el burrito.
Y bueno, y como estoy de pronto, sí, sin esa distracción correspondiente, entonces me voy a enfocar en los árboles. Pudo haber, de hecho, pues interpuesto esa excusa. Y yo digo, no te preocupes. Hoy por hoy, toma, aquí está tu mujer. Habla con ella. Ven con ella, si todo aquello que de pronto, si en tu interior quieres, si de pronto, si obtener. Porque en ese entonces, mi amado, ya Dios les había dado la pauta de que puedan fructificarse y puedan llevar la tierra. Mi amado, mas sin embargo, el hombre, pese a todas estas advertencias, hace caso omiso. Ahora el hombre es confrontado por Dios y le hace dos preguntas. Así, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Esas preguntas eran para despertar en el hombre ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Su arrepentimiento. Yo le pregunto, usted es padre, creo que aquí estamos formados por muchos hogares, y usted es padre y es madre. Yo le pregunto, ¿cuántas veces, porque aquí sí va a haber un desbalance, ¿cuántas veces cuando usted le dijo a su hijo, oye, tú hiciste esto, o tú te comiste esto, o acaso tú saliste? Pregunto, porque puede haber un sí y un no. ¿Cuántos de sus hijos, cuando usted le hizo la pregunta, inmediatamente le dijeron, mamita, perdóname, yo me lo comí? ¿Cuántos le dijeron eso? Hay un desbalance. La gran mayoría lo niegan, la gran mayoría. Pero hay oportunidades en que ellos de pronto casi que inmediato dicen, sí, yo lo cogí. ¿Cuántos luego de esa respuesta sincera y franca a la pregunta dijeron, ay, tú sí que eres, y le da una pepenada, pero ahí queda? Pero porque está reconociendo y está pidiendo perdón. Pero cuando el muchacho en su necedad se mantiene y niega, no, ahora sí, tu cumpleaños llegó. Y le hace la fiesta. Mi amado, Dios pregunta para que el hombre reaccione inmediatamente luego de su ofensa. Y dice la Escritura en el versículo número 12 ahora, y el hombre le responde a Dios. Oiga, imagínese que el hombre hubiera dicho, Señor, perdóname, tienes razón. Comí, si hubiera echado la culpa, comí de aquello que tú me ordenaste. Suplico que des otra oportunidad. No lo sé, hermano, pero yo creo que Dios lo hubiera considerado. Por lo menos lo hubiera considerado. Dios hubiera dicho, te dije, cabezón, no comas. Si el hombre se hubiera arrepentido, ¿sabe por qué le digo esto? De pronto, usted no ha visto la función del árbol de la vida allí. Pregunto, ¿para qué cree Dios? ¿Para qué cree usted que Dios lo puso allí? Ojo, el hombre ya tenía vida eterna. Sin el árbol, ya el hombre tenía vida eterna. ¿Para qué poner un árbol de la vida? ¿Para qué? Pregunto, cambio la pregunta. ¿Para qué usted tiene, hay hogares que lo tienen, un botiquín en casa? Por si acaso hay un accidente. Creo que en todo hogar, o en un buen hogar previsorio, siempre tiene por lo menos una pastilla de qué? Paracetamol. ¿Para qué la tiene? Por si acaso alguien le sube la temperatura, ¿verdad? Ahora, mi amado hermano, ¿para qué cree que Dios puso el árbol de la vida? Si el hombre ya tenía vida. Por si acaso el hombre cayera en pecado y buscara qué cosa? El arrepentimiento inmediato. Para eso puso el árbol de la vida. Para poderlo usar
en caso de que no obedeciere, pero instantáneamente el hombre se... Dios le hubiera dicho, mira, ya, está bien, cabezón, anda al árbol, come un fruto. Pero el hombre nunca se arrepintió. Nunca, jamás. Este caso es muy semejante a lo que pasará después con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro, a la tardanza de Moisés, el pueblo, mi amado hermano, se desenfrena. No obliga a Aarón, más bien Aarón se da al pueblo y él es el que forja un becerro. Y el pueblo se levanta, el pueblo adora, el pueblo se va, se desboca, cae en lujuria y comete un sacrilegio terrible. Mientras tanto, arriba en el monte, Dios está dando sus leyes. En un determinado momento, Dios, luego de dar sus mandamientos, le dice a Moisés, anda y ve a tu pueblo, porque éste se ha corrompido. Y Moisés baja. Se une luego en las faldas del monte, se une Josué, y Josué le dice, oye, parece que hay alaridos de guerra en medio del campamento. Y Moisés dice, no, ahí no hay alarido, ese alarido no es de guerra, ese alarido es que el pueblo, alarido de fiesta, el pueblo se ha podido autofestejar. No es de guerra, no es de llanto, es de baile, de disfrute. Y una vez que ellos, amado hermano, se presentan ante el pueblo queda impávido y Moisés ordena que se haga polvo. Sí, ¿qué cosa? El becerro. Y se los da a tragar al pueblo. Los mezcla con agua y les hace beber. Es decir, el que es inmundo sea inmundo todavía. Así mismo dice Dios en Apocalipsis, pero el que es santo, santifíquese todavía. Y ellos, atragantados de todo esto, luego comenzará una mortandad terrible. Y Dios le dirá a Moisés, a este pueblo no va más conmigo. A este pueblo hasta aquí los aguanto. Hoy mismo, le dice Dios a Moisés, levantaré de ti, de tus lomos, un nuevo pueblo, como lo hizo con Abraham. Mira, Moisés, siendo otro, hubiera dicho con ellos, de una vez. Y Dios le dice a Moisés, y será un pueblo más fiel y mejor que él. Terrible. Es como que le digan a usted, si de pronto es dueño de alguna maquila, donde hay muchos empleados, y todos estos le estén robando, todos estos se le están llevando las telas, todos estos le estén perjudicando, en vez de trabajar 8 horas, le trabajan 4, el resto se pasan pajareando, y viene de pronto otra persona, otro inversionista, y dice, mira, ¿sabes qué? Saquemos a todos estos, y yo te voy a traer gente que no va a trabajar 8, va a trabajar 16 horas, y le vas a pagar la mitad. Mira cualquiera, ¿de verdad? Sí, y tus ganancias van a ser el doble o el triple. Dice, ¿dónde está para contratar? Moisés no hace eso. Moisés se pone a clamar por el pueblo y se pone a interceder por el pueblo. Y Dios le dice, mira, tu intercesión te la acepto. Pero eso sí, a este pueblo que no se ha arrepentido, estoy transmitiendo, yo les voy a cobrar la factura al final. Al que pecare contra mí, a ese raeré yo, dice mi libro. Hablando del libro de la vida, obviamente. De modo, hermano, Dios da oportunidad, antes del castigo, da oportunidad para el oportuno socorro. Para el arrepentimiento. Esta historia que les estoy contando está en el libro del Éxodo. Siga leyendo más adelante, del capítulo 20. Mi amado hermano, y Dios le dice al hombre, ¿qué? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no tenías que comer?
Y el hombre responde, amado hermano, frente a esta pregunta, el hombre le responde a Dios y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, esta respuesta tiene dos indicios. El primero, que no lo puedo dejar pasar por alto. El hombre, primeramente, le echa la culpa a Dios. Lea bien. ¿Qué dice? Es como que usted compre, no sé, una resortera. Bueno, los de mi época lo entienden de lo que estoy hablando. Los nuevos dirán, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es una resortera? Bueno, para los modernos, una pistolita de balines. Ya que tire los balines. En mis tiempos resortera, con eso jugábamos, ¿verdad? O con una cañita, con una pinza de tender la ropa y un elástico de calzoncillo. Lo cogíamos, aplastábamos las tapillas de cola. ¡Qué rifle ni qué rifle! Eso es una metralleta para uno. Es como que usted le compre eso a su hijo y su hijo mayor jugando le pegue con un balín a su otro hijo menor. Y usted al confrontar, ¿y por qué llora tu hermano? Y su hijo le diga, el juguete que tú me compraste provocó el accidente. ¿Sí me está entendiendo? Es lo que le dice el hombre a Dios. La mujer que tú me diste, yo estaba bien. Es lo que le trata de decir. Yo estaba bien. Tú me la diste. ¿Me explico? Tú me la diste. Ahora, pues yo le pregunto algo. ¿Usted piensa que esta respuesta que le da el hombre a Dios estuvo planificada, estuvo previamente escrita? ¿Qué piensa usted de esto? Es que, amado hermano, cuando se cae de la inocencia a la malicia, penosamente se daña el pensamiento. Se daña. Cuando el hombre cae de su estado de inocencia, es que lo que quiero decir. Deje a un chico criado solo en casa y verá cómo afuera expresa fácil de qué, de engaño. Sí, porque él piensa que todos los que están fuera de su hogar son como los que lo tratan dentro de su hogar. Déjelo afuera un mes y tráigalo a casa. Y verá cómo viene totalmente despierto, entre comillas. Viene, dicen los muchachos, viene sabido. Decimos los cristianos, sabio. Viene sabido. Dice, no, eso lo que quiere decir es esto. No, sí, mamá, y aparte. El hombre, luego de pecar, corrompe sus pensamientos. Corrompe, amado hermano, sin la inocencia con la que Dios nos ha enviado. Tú debes de recordar un texto que siempre casi hago leer en todos los cultos, el cual lo voy a volver a leer hoy día, por cierto. ¿Qué dice Eclesiastés? Acompáñame, por favor. Siempre lo hago leer porque siempre viene como anillo al dedo, digo yo. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo número 7, verso número 29? He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, como dice la Biblia que lo hizo al hombre, torcido. Lo hizo como dicen a veces las personas que tienen perturbada la mente, que Dios me mandó gay, que Dios me hizo delincuente, que Dios me hizo una basura, que Dios me hizo todo dañado. No, ¿qué dice la Biblia? Dios hizo al hombre. Yo le pregunto, ¿qué niño en nacer dice, uy, así sea cuando llore, cuando toma la teta, usted dice, ay, como que parece mujer? Pregunto, o viceversa.
Que la niña dice, ay, está llorando como varón. Mira, es verdad, el hombre nace rey. A veces hasta los mismos progenitores dañan la formación del niño en la crianza. Puedo jugar con muñecas que no pasa nada. Píntale las uñas a ver cómo queda. Píntale los labios a ver cómo queda. Ya cuando se pintan de 15 años, ahí mire cómo queda. Amado hermano, Dios hizo al hombre recto, dice la Biblia, pero ellos buscaron, dice allí, muchas, no una, muchas perversiones. El hombre recibe obviamente de Dios su llamado y el hombre le responde a Dios. La mujer que me dice, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Mi amado hermano, está tirando abajo todo, mire, todo lo que Dios llamó que era bueno. El hombre está diciendo que todo lo que Dios le dio es malo. Recuerda usted antes, mira, la primera vez en la que Dios dijo en el Edén que algo no era bueno, ¿qué fue? La soledad del hombre. Al ver que no, el hombre tenía a alguien que lo acompañara, dijo por primera vez el hombre, que dijo Dios al hombre o al universo entero, no es bueno que el hombre esté solo. Pero el hombre ahora le dice que no solamente la mujer como tal es inapropiado, sino que su compañía también lo es. Y dice la Escritura, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y yo, ¿qué dice? Yo no sé, solo aplasté el tío murió. Yo no sé qué pasó. No sé, la vi en la calle, la subí al carro, fuimos al hotel, no sé. Dicen a manera de chiste, no sé, yo solo, tú solo, la soledad y ya. Entonces, mira, Dios, ojo, le hace la pregunta, Dios escucha la respuesta y no se hace lío. Pero ¿sabe por qué no se hace lío? En el sentido de que no le insiste, no le trata de convencer, no le dice, oye, pero ¿estás seguro? No sé, pero un padre como que sí es más persistente en esto, ¿verdad? Un padre como cuando ve de pronto medio reacio, honesto a su hijo, puede decirle, oye, pero tú estás escuchando de lo que me estás diciendo. Tú estás realmente tratando de autojustificarse. Uno así actúa como padre, con el hijo, ¿verdad? Trata de qué cosa, de hacerlo entrar en qué, en razón. Dios no se toma esa molestia. ¿Sabes por qué no lo hace con el hombre? Dios lo ha hecho con otros hombres, sí. Pero cuando Él sabe que esa persona, ese hombre o esa mujer puede admitir su falla, puede admitir su error, pero cuando Dios habló con el hombre, con Adán, lo vio totalmente cerrado. Con esa respuesta lo vio totalmente inaccesible. Dijo, este hombre no entiende. Y como no me va a entender, ¿sí?, no voy a insistir más. El hombre ya tenía definido. Parece ser que el hombre, luego de pecar, comenzó, ¿qué cosa? A meditar de qué manera podía salir bien aislado de todo este problema. Ahora bien, dice la Escritura, entonces Jehová Dios, mira, no insiste con el hombre, pasa directamente a quién. Pasa a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Ya con la mujer no tiene mucho que argumentos dar, porque está presente, ha oído lo que su marido ha respondido. Parece ser que Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo. Porque la mujer, que era su esposa, le dijo, ¿y yo qué digo?
El hombre dice, mira, yo no sé, yo ya tengo mi respuesta. Yo ya sé, como cuando llaman a la oficina del director, a los peleoneros del curso. Dice, mira, yo voy a decir esto, tú di otra cosa. ¿Me explico? Tú di lo tuyo, pero no te metas con lo mío, no nos metamos. Tú dices esto y yo digo aquello. Y la mujer por su parte, igualmente, dice ella, ¿y tú qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Ella bien podría haber argumentado, y tenía peso para argumentar, mucho peso. Hubiera dicho, bueno, a la verdad, yo me mantuve en la palabra, pero esta me confundió, me turbó, y de alguna forma cometí lo que cometí, pero, Señor, perdóname. Pero no, cerradamente le dice, la serpiente me engañó y comí. Y cuando le preguntan a la serpiente, ¿y tú? Me imagino que la serpiente le ha dicho como una propaganda, ¿y por qué no estamos en las páginas amarillas? Que pregunté de la consejera. No sé. Dice la Escritura, versículo 13, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, ojo, ahí me voy a quedar. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, amado hermano, debemos de entender de primera mano que la serpiente ante todo es un animal. Y con los animales no se puede establecer bajo ninguna circunstancia, y lo estamos viendo en la Biblia, ningún tipo de ¿qué? De diálogo, de razonamiento. Los animales actúan por instinto, no actúan por razonamiento. En su instinto hay unos que son más inteligentes que otros, sí. Pero con ellos usted no puede tener ningún tipo de ¿qué? De diálogo. Hay quienes dicen, uy, este es mejor que mi marido y agarra al perro. Y querido hermano, Dios no entra a dialogar con la serpiente, entra simplemente a sentenciar a la serpiente. Ahora, usted recuerda por la enseñanza pasada que la serpiente posiblemente no tenía la forma por la cual originalmente, si usted la conoce. Usted conoce a la serpiente posiblemente, si es que la ha visto, si como un animal que se arrastra, si de cuerpo alargado, cilíndrico, ¿verdad? Y que obviamente si es despectivo ¿a qué cosa? A la vista. Bien posiblemente la serpiente, si en su estado original, antes de ser usada por Satanás, debió haber tenido un aspecto, diríamos, agraciado, que iba de acorde con ¿qué? Con su astucia, ¿sí? Llena de cualidades, porque Satanás no escoge al animal más torpe o de peor aspecto de la creación, coge al animal más astuto y posiblemente de mayor y de mejor, ¿sí? Apariencia. Es la sentencia de Dios la que hace que la serpiente sea lo que es. ¿Sí me está entendiendo? Amado hermano, y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Quiere saber qué le dijo? El próximo domingo lo sabrá. Pero hoy quisiera dar un énfasis final a lo que hemos visto. Yo sé y soy, diríamos, conocedor, como lo es usted, de lo que es ofender a Dios.
Y como seres humanos e imperfectos, en más de una oportunidad fallamos o caemos en pecado. La problemática de esta no es muchas veces pecar, sino mantenernos en el pecado. Esa es la problemática que tiene el hombre. Pero vemos por la Escritura que hay salida para el pecado cuando viene de la mano un arrepentimiento sincero y un arrepentimiento oportuno. Mire que uno las dos cosas, un arrepentimiento sincero y un arrepentimiento oportuno. No es de arrepentirse cuando a mí se me dé la gana de arrepentirme. Esaú buscó, y lo he mencionado en otras enseñanzas, Esaú buscó en arrepentimiento, con lágrimas, el perdón. Y Dios no se lo concedió. Quiero que entienda esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un producto en una percha de la cual usted, cuando le dé la gana, lo coge, y cuando no le dé la gana, lo vuelve a dejar allí. Dios no es un juguete que usted pueda manipular a su antojo. Dios no es el 911, que cada vez que siente que se le quema la casa, va, le marca y le dice: vengan que tengo incendio. Y ellos vienen volando a ver qué ha pasado. Él es Dios, el Creador. Él es el Todopoderoso, es el Omnipotente. Él es, mi amado hermano, el Omnisciente. Él es, mi querido hermano, sí, el Rey. Él es, mi querido hermano, el Señor de señores, el juez, el dador de vida. Él es, mi amado hermano, el ser más glorioso de todo el universo. Y como tal, no puede ser manipulado por los hombres. ¿Cuándo pedir perdón? Mi amado, yo te puedo decir inmediatamente después de haberlo pedido. Te soy bien honesto y sincero. Porque cuando uno peca, es como hacerse una herida. Si no se la cura inmediatamente, luego esa herida se llena de una costra. Y ya hecho costra, evidentemente ya no hay dolor y el hombre, hecho callo en su corazón, sigue viviendo como que si nada hubiera pasado. Mientras más fresca sea la herida, mientras más fresca sea, llamado la transgresión, corre a los pies de Cristo. Corre inmediatamente. No esperes que Dios en su misericordia te arranque la costra y te haga sangrar para que puedas reconocer tu falta. ¿Por qué crees que Saúl no tuvo perdón de Dios? Fue eliminado. ¿Acaso Saúl, usted no lee en Primera de Reyes, acaso Saúl en muchas oportunidades a lágrima y rogando y haciéndose, cogiéndose de Samuel, le decía que orara por él, que lo perdonara? Y Dios a través del profeta diciéndole: ya Jehová te ha desechado. ¿Usted cree que luego Adán no pidió perdón estando fuera del huerto? ¿Usted no cree que Adán, mi amado hermano, se golpeaba en el pecho y decía: qué ignorante, qué bruto que fui, cómo no pedí perdón? Tuvo muchos años para poderlo meditar, más de 900 años. ¿Es que acaso usted y yo
A veces no nos damos de bruces, no nos damos contra la pared diciendo, pero qué tonto que fui, ¿cómo me vine a meter la pata en esta cosa? Pero cuando ya se hacen las situaciones, a veces se dan daños irreversibles. Por eso a los maridos, cuidado con las infidelidades. Los daños pueden ser irreversibles. Si eso puede pasar con un matrimonio, ¿cómo no poder cuidar con temor y temblor lo que Dios me ha dado, la perla preciosa escondida de la salvación de mi Cristo? Cuidado, no juegues con aquello, guárdala. Si por ahí resbala, ponte de pie, pide perdón y Dios te levantará, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces dice la Biblia que lo levantará. No juegues con aquello. Para el hombre en su estado original era la gloria sentirse, sí, el único ser, o los únicos seres que gozaban del privilegio de caminar con Dios y de obviamente tener una apertura formidable. Pero luego de que solamente infringieron un solo mandamiento, inmediatamente provocó, sí, el autorrechazo. Provocó la malicia, provocó la mentira, provocó una acción con encadenamiento de muchos sucesos que iban agravando cada vez más y más la condición del hombre. Añadía pecado tras pecado tras pecado. Se desmoronó como un castillo de naipes. Mi amado, ¿para qué seguir ofendiendo a Dios? Si bien puedo hoy mismo ponerme a cuentas con Dios. ¿Por qué crees que el Señor nos ha dicho, si oyereis solo su voz, no endurezcáis vuestros corazones? Hoy dice, no mañana. Mi querido hermano, si Dios te está hablando hoy, no sigas endurecido. Reconoce tu falta. Pide perdón y de Él obtendrás misericordia. Amén. Que el Señor añada bendición a tu vida por medio de Jesús. Amén. Oremos. Hoy tenemos cena. Padre, en el nombre de Jesús. He aquí, hay un pueblo en esta noche que ha escuchado la historia más lamentable de la raza humana, la caída del hombre. Al inicio parecía un juego,